Devaluación peso mexicano de Luis Echeverría y López Portillo. ¿El ciclo se repite? Muchos piensan que una devaluación de casi 1000%, donde la moneda pase de 15 pesos por $1 a 148 pesos por $1, nunca podría volver a suceder en México, que esta vez es diferente. Pero lo mismo pensaban los mexicanos en 1982, cuando finalizó el sexenio de López Portillo y les pasó que llegó a 148 pesos por $1. Imagina lo que fue vivir ese colapso de la moneda mexicana. México podría estar al borde de una nueva época de desestabilización social y política, además, claro, de una crisis económica. Sí, es cierto que las cosas lucen bien por ahora y parece poco probable que las circunstancias puedan cambiar tan radicalmente, pero nunca está de más prepararse, sobre todo cuando es un fin de sexenio presidencial. Y es que el país tiene una larga historia de inestabilidad política, social y económica. Hubo tiempos en los que el inicio de cada nuevo gobierno significaba 3 cosas: tensión política, descontento social y crisis económica. Y fue así durante 24 años o 4 sexenios. No terminaba uno cuando se empezaba a gestar el caos para que, al iniciar el siguiente, todo fuese problemas y desafíos. Hablamos de devaluaciones, expropiaciones, asesinatos, tramas de corrupción, desfalcos, pérdidas masivas de capitales, entre otras. Ocurriría cualquier cosa que pudiera crear problemas de grandes dimensiones. ¿Cuáles son las 4 crisis de fin de sexenio de México? ¿Por qué se devaluó la moneda con Luis Echeverría? ¿Qué es el desarrollo estabilizador? ¿Por qué se devaluó la moneda con López Portillo? ¿Por qué López Portillo lloró en su informe de gobierno? ¿Por qué Miguel de la Madrid tuvo una inflación de 4030%? Y es que, como lo dijo Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La mayor parte del siglo pasado le sirvió a México para enderezar su difícil situación, la cual estuvo plagada de conflictos armados internos, gobiernos autoritarios, crisis políticas, sociales y económicas, todo para terminar con la supremacía del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó durante 71 años. Las 4 crisis de fin de sexenio de México. Quien no tiene la edad suficiente no vivió aquellos tiempos de crisis cada fin de sexenio, y que ocurrieron 4 veces en 24 años, por lo que solo puede haber escuchado o leído historias de esos años turbulentos. Vamos a desglosar esas 4 crisis. Número 1. Echeverría. Todo comenzó en 1976, durante el último año del sexenio de Luis Echeverría, quien estuvo al frente de un gobierno caracterizado por el quiebre de la estabilidad económica, pero no únicamente en México, también a nivel mundial. Los años 70 fueron realmente difíciles en términos financieros. En 1971 se producía uno de los mayores problemas financieros internacionales porque el presidente Richard Nixon daba por finalizados los acuerdos de Bretton Woods de 1944, en los cuales, y entre muchas resoluciones, se estableció la paridad del oro respecto al dólar. Aquello fue difícil de procesar para muchos, y justo ahí empezaba la era de las monedas fiduciarias, monedas respaldadas únicamente por la confianza de quienes las emiten. En fin, luego, en el 73, ocurrió el embargo petrolero en Medio Oriente y los precios de los combustibles fósiles se dispararon, en algunos casos cuadriplicándose y generando grandes olas inflacionarias. Echeverría y su gobierno habían abandonado la política de prudencia fiscal, que fue determinante durante los años 50 y 60 para la economía mexicana. Así que no fue demasiado extraño para los expertos en economía cuando, el 31 de agosto, durante el último año de su sexenio, se anunciara el fin del sistema de tipo de cambio fijo que había mantenido una paridad de 12.5 pesos por dólar. Por lo que su gobierno terminó en medio de fuertes enfrentamientos entre el sector privado y el gobierno. La inflación se disparó y se produjo una crisis en la balanza de pagos. Por supuesto, el malestar social también creció ante la pérdida de poder adquisitivo y disminución del empleo. Número 2. José López Portillo. José López Portillo heredó los problemas y, aunque pudo controlarlos un poco durante parte de su gobierno, cuando este finalizaba en 1982, también tuvo que realizar una devaluación que terminó generando graves problemas relacionados con la deuda externa de México. Este año, 1982, sufrió de un gran número de problemas financieros que llevaron a la estabilización de la banca. Esta la anunciaría el mismo Portillo durante su último informe presidencial el 1 de septiembre.
Por supuesto, esto también produjo una gran depreciación del peso y agravó todavía más la ya crítica relación entre el sector privado y el gobierno. Número 3. Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid no tuvo un sexenio sencillo. Se caracterizó por vivir una secuencia de crisis financieras casi permanentes, y en el año de 1986 ya se experimentaba hiperinflación en el país, por lo que de la Madrid tuvo que aplicar políticas heterodoxas fijando controles de precios y de salarios, los conocidos pactos, los cuales empezaron a rendir frutos, permitiendo un control relativo sobre la inestabilidad financiera para el último año de su administración, 1988. Sin embargo, si no era por el lado económico, lo sería por el político, ya que el Partido Revolucionario Institucional sufría una fractura por primera vez y vacilaba su poder absoluto sobre la política mexicana. Número 4. Carlos Salinas de Gortari. La división produjo la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia y realmente fue una amenaza para el candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, quien ganó las elecciones. Gortari iniciaría un cambio significativo al sistema político y electoral de México, lo que cambió el panorama por completo. Durante 1994, el último año de su sexenio, las decisiones y cambios que estableció Carlos Salinas de Gortari produjeron una crisis política como pocas veces se habían visto. En enero de ese año ocurrió la insurrección zapatista que le dio una sacudida profunda a las estructuras políticas del país y provocó que México se volviera el centro de atención del mundo. En marzo asesinaron a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, quien también era favorito para ganar las elecciones. Así se hacía presente la violencia política y parecía iniciar otra época oscura en México. El fin del gobierno de Gortari dejó en una situación difícil a la administración del siguiente presidente, Ernesto Zedillo. Durante su primer mes en el poder, se produjo el llamado error de diciembre, el cual sacudió los cimientos económicos y financieros del país y desató una de las crisis económicas y financieras más severas de la actualidad. Así terminarían 4 sexenios consecutivos con finales económicos y políticos desastrosos para el país, porque ya en el último año de Zedillo, el 2000, la situación económica era relativamente estable. Entonces, Vicente Fox asumiría el poder en el 2000, poniendo fin a más de 70 años del control político del PRI, iniciando una nueva era de sexenios con menos drama económico. Y hablando de 70 años, tenemos que recordar el sabadazo devaluatorio. A 70 años del sabadazo devaluatorio. Hace un par de meses se cumplieron 70 años desde aquella abrupta devaluación que decretó el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Fue la más fuerte en el México posrevolucionario. Era un sábado de gloria del 54, cuando el gobierno tomó la decisión de que el tipo de cambio pasara de 8,65 a 12.5 pesos por dólar, una pérdida de poder adquisitivo del peso de más del 30%. Aquello tomó por sorpresa a todos los mexicanos, quienes no se esperaban semejante devaluación un sábado. Aunque hay que decir que desde varios meses antes de la devaluación, ya había rumores de que se estaban registrando importantes fugas de capital que estaban haciendo que el peso mexicano peligrase. El término sabadazo surgió porque el anuncio de la devaluación se realizó en un sábado de gloria, y desde entonces se continuó utilizando esta nomenclatura cada vez que algún gobierno anunciaba medidas económicas dolorosas para la sociedad. Muchos consideran que esta fue la primera devaluación en la que el gobierno y el Banco de México, que funcionaba como otra institución más del gobierno federal, trabajaron en conjunto para reducir el valor del peso con el fin de beneficiar a un grupo de nuevos ricos, empresarios y conectados con el PRI, que había nacido gracias al gobierno de Miguel Alemán. Aunque otros creen que fue necesaria para la época que vendría y que se conocería como el desarrollo estabilizador. El peso mexicano pasó de 15 pesos con Luis Echeverría a 2.291 pesos con Miguel de la Madrid. El gobierno de Echeverría no le dio importancia a unas finanzas saludables y le dio rienda suelta al gasto público, por lo que se formó un déficit fiscal importante que provocó más malas decisiones. Así que cuando terminó su sexenio, el peso se había devaluado. Un dólar equivalía a 15.36 pesos. Sin embargo, quizás parece una tontería cuando se sabe que en el siguiente sexenio de López Portillo, 1976 a 1982, un dólar ya valía 148.50 pesos, y para el de Miguel de la Madrid, 1982 a 1988, se necesitaban 2.291 pesos para adquirir un solo dólar.
Luis Echeverría minimizó indicios de crisis económica. Aunque la acción de Echeverría de devaluar el peso fue muy criticada, lo cierto es que en ese punto al que su gobierno había llevado la situación económica, no había otra opción. Si no se devaluaba la moneda, la situación iba a detonar de una manera muchísimo peor. De hecho, varios especialistas en la materia lo recomendaban como la mejor alternativa para combatir la inflación y mejorar la solvencia del gobierno para cubrir los gastos internos. La mayoría coincidía en que era necesario restringir el crecimiento económico para disminuir la presión inflacionaria y para incrementar los ahorros. ¿Por qué se devaluó la moneda con Luis Echeverría? Como dijimos, el sexenio de Echeverría se caracterizó por una cosa: despilfarro gubernamental. Con su gobierno quedaba atrás la austeridad y el déficit, que se había mantenido controlado por más de una década, ahora se triplicaba. Este déficit se intentaba cubrir como lo han hecho los gobiernos desde siempre, emitiendo más papel moneda, impulsando la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Por supuesto, esto no ayudó con la enorme deuda externa que se estaba generando. Cuando la crisis fiscal se hizo incontenible y el tipo de cambio era insostenible, se produjo la devaluación en 1976. Para intentar contrarrestar la pérdida de valor del peso, Echeverría tomó la decisión de aumentar los salarios, ayudando a disparar la inflación todavía más. Inflación con Echeverría. Como hemos visto hasta ahora, fue a partir del sexenio de Luis Echeverría que la economía mexicana entró en ese ciclo económico caótico. Y es que la tasa de inflación alcanzó hasta un 27% en su peor año. En promedio, esta fue del 18.6% durante toda su administración, mientras que el crecimiento económico tuvo un promedio menor, al 5%. Esta situación pulverizó el poder adquisitivo de los mexicanos hasta el final de la década, quienes simplemente se hacían más pobres porque ningún aumento salarial podía seguirle el ritmo al aumento de precios. ¿Qué es el desarrollo estabilizador? El desarrollo estabilizador fue una época también conocida como el milagro mexicano, que fue regida por políticas de sustitución de importaciones, políticas fiscales y de tipo de cambio fijo. La idea era estimular y proteger la producción nacional implementando barreras a las importaciones de bienes de consumo, como televisores, lavadoras, autos, ropa y demás. Pero en la práctica no funcionaba tan bien, principalmente porque la mayoría de los productos hechos en México terminaban siendo costosos y de mala calidad. Al mismo tiempo, en esta época se fijaron los precios de garantía en los productos agrícolas, provocando dos fenómenos simultáneos: descapitalización del campo y que los campesinos abandonaran en masa sus campos para buscar oportunidades en las ciudades, lo que provocó que hubiera mucha oferta de mano de obra y mantuvo los salarios bajos. En general, el crecimiento económico fue alto durante esta época. La brecha de bienestar entre la ciudad y el campo aumentó. Los salarios y la inflación se mantuvieron controlados. Un tipo de cambio fijo permitió que las ganancias de las compañías en dólares estuvieran estables. Fueron buenos tiempos, de cierta forma sí, pero no era sostenible, y con un gobierno despilfarrador como el de Echeverría, todo terminaría peor. ¿Qué es la docena trágica? La expresión «la docena trágica» hace referencia a la situación económica durante los 12 años que ocuparon los sexenios de Luis Echeverría y López Portillo. La razón de esta frase proviene del enojo y el rencor del sector privado con Echeverría por 3 razones. La primera fue el sobrecrecimiento del sector público en casi todos los niveles y sectores productivos, y no importaba que el gobierno subsidiara al sector privado. Significaba que las iniciativas privadas no podrían llegar a todas las partes de la economía. La segunda era que Echeverría destacaba por hablar y prometer demasiado, pero no producía hechos que validaran sus palabras. Esto mientras la situación económica se complicaba cada vez más. La tercera era que el gobierno no haya sido capaz de darle seguridad a los empresarios en esos tiempos de guerrillas. En otras palabras, que el gobierno no se haya tomado en serio la tarea ni haya invertido lo suficiente para garantizar la integridad de los grandes empresarios. Aquellos fueron tiempos donde reinaba una gran tensión entre el gobierno y el sector privado. Echeverría rompió con los empresarios. Durante la docena trágica, Echeverría prácticamente satanizó a los empresarios. Esto provocó que la gran mayoría de ellos detuvieran las inversiones en el país, dejaron de invertir en ampliaciones, en desarrollos de nuevas tecnologías, en infraestructura, toda una desinversión que tocó prácticamente cualquier sector económico de México.
¿Qué hicieron los empresarios? Pues llevaron su dinero fuera del país para hacer inversiones en donde fueran mejor recibidos, con estímulos, subsidios y alivios fiscales. Lo cierto es que aquella guerra de Echeverría contra los empresarios provocó que mucho capital dejara de invertirse dentro del país para producir más empleos y ayudar al crecimiento económico. Curiosamente es de lo que han estado acusando a AMLO desde sus inicios en el poder, por realizar expropiaciones arbitrarias, políticas agresivas contra el sector privado y desalentando la confianza de los inversionistas. ¿Por qué se devaluó la moneda con López Portillo? López Portillo heredó un gobierno con un enorme déficit fiscal y una deuda externa de varias decenas de miles de dólares. Afortunadamente para él, en 1978, se descubrieron grandes yacimientos de petróleo en territorio mexicano, lo que fue un gran alivio. Ahora podría recuperar un poco las finanzas, disminuir el déficit y pagar la deuda externa mientras cuidara el gasto público, pero lo último no lo hizo. De hecho, lo incrementó para mantener subsidios y avanzar en otros proyectos. Pero podía pagarse todo mientras los precios del petróleo no dejaran de ser altos. Sin embargo, esto cambió. Cuando los precios se regularizaron, la única manera de mantener el gasto fue a través de más deuda. Como el país ya era demasiado dependiente del petróleo, cada caída significaba problemas. Cuando todo se hizo insostenible, encontraron una forma de obtener un poco de oxígeno, devaluando la moneda. Las presiones sobre el gobierno eran demasiado altas. Los acreedores externos no dejaban de enviar facturas, mientras que la población mexicana se enfrentaba al desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y se ahogaba entre la pobreza y la desigualdad. Hasta se tuvo que nacionalizar la banca del país. ¿Por qué López Portillo lloró en su informe de gobierno? López Portillo había dicho durante uno de sus discursos que defendería el peso como un perro, es decir, que no lo devaluaría. Haber tenido que hacerlo fue un duro golpe personal. Además, él sabía que era él el responsable de que México estuviera sumido en una crisis económica y estructural mucho más grave que cuando tomó el control del gobierno. Su apuesta de todo o nada al petróleo, porque quería convertir a México en una potencia energética, permitió la dependencia que condenó la productividad nacional. Asimismo, dejaba al país con una deuda externa de más de 87,000 millones de dólares. Por eso, cuando Portillo daba su último informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1982, no pudo contener las lágrimas y lloró. ¿Por qué Miguel de la Madrid tuvo una inflación de 4.030%? Miguel de la Madrid no tenía demasiadas probabilidades de tener un sexenio con una mejor economía que sus dos predecesores. Es decir, le dejaban un país extremadamente endeudado y dependiente de una industria petrolera inestable. Era necesario establecer cambios estructurales profundos, y así fue como adoptaron el modelo económico conocido como neoliberalismo, el cual consistía en limitar al mínimo la intervención del Estado en la economía nacional, dejándole la responsabilidad de hacer cumplir las leyes que protegen el mercado y el libre comercio. Pero un cambio tan profundo y con un sistema productivo débil, más deudas enormes, se requerían tomar medidas económicas difíciles, que fueron impulsando la inflación hasta que alcanzara el 4.030.75%. Los años dorados de México, 1988 a 1994. Los llamados años dorados fueron durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, quien pudo hacer frente a la crisis económica. Su administración supo encontrar respuestas a los distintos problemas económicos. Y es que hasta recibió elogios a nivel internacional por su señalado éxito durante ese proceso en el que llevaron a cabo reformas para la estabilización macroeconómica y para la economía en general. Se atacó el déficit fiscal y se mantuvo disciplina fiscal. Permitieron la liberación del sector financiero, la privatización de empresas y se fomentó la libertad de comercio. Incluso se logró la implementación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el cual le abría la puerta a los mercados estadounidenses y canadienses. En el 93 se logró un superávit de casi el 1% del PIB en el balance financiero del sector público, un logro mágico comparado con el déficit del 11% que hubo en el 88. Entre el 89 y el 93, el peso se apreció en un 30%. La inversión del sector privado incrementó la inversión extranjera también. Además, el mercado de valores mexicano se abrió internacionalmente y permitió la entrada de miles de millones de dólares, incluyendo los bonos, los cuales se emitió en grandes cantidades para convertirse en un punto de referencia como emisor de bonos. El sector privado también volvió a ganar acceso al financiamiento bancario internacional.
En pocas palabras, todo parecía indicar que México se perfilaba a una recuperación económica brillante. El cielo se nubla en febrero, diciembre de 1994. En el 94 ocurrió una suma de muchos factores importantes. En su mejor momento, en febrero del 94, las reservas en divisas alcanzaron el monto de 29.2 mil millones de dólares, principalmente gracias a la entrada del Telecán, la cual dio muchísima confianza a los inversores extranjeros que vieron una oportunidad. Sin embargo, ese mismo año la Reserva Federal aprobaría un aumento en las tasas de interés de 3% a 3.25%, y ese sería solo el primer aumento, habría 5 más durante el resto del año. Aquello aumentó la rentabilidad de los pagarés del Tesoro estadounidense. En enero estaban en el 3%, subieron hasta 5.6% para diciembre. Mientras que las tasas de interés mexicanas cayeron un 1%, haciendo que los bonos mexicanos perdieran su atractivo. Sumado a esto, el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio fue asesinado el 23 de marzo. Esto incrementó la mala percepción sobre la estabilidad mexicana y se desalentó el flujo de capitales hacia el país. De hecho, impulsó la salida. México se volvía un lugar riesgoso, dado su historial. El gobierno no supo tomar las decisiones correctas, no pudo frenar la fuga de divisas y solo quedó la última opción, devaluar el peso. Así nació el error de diciembre. Uno de los principales problemas eran los tesobonos mexicanos. Estos eran deuda a corto plazo, los cuales se comerciaban en pesos, pero se pagaban en dólares. Esto protegía a los inversionistas contra los efectos de una devaluación, mas no al sistema bancario de una fuga masiva de divisas. Las repercusiones de la crisis que se generó fueron masivas e incalculables. Las familias perdieron las casas y autos que adquirieron con préstamos a tasa variable. Otros simplemente lo perdieron todo. Podría pasar la misma devaluación que con Echeverría esta vez. Hay que decir que los tiempos son bastante distintos, y en casi todos los sentidos. Las situaciones podrían tener algunas similitudes, pero no las suficientes. Además, Echeverría y AMLO son personajes muy distintos. Aunque hay que admitir que las decisiones políticas que pueda tomar AMLO en lo que le resta de mandato podrían tener repercusiones serias en el valor de la moneda. Es decir, no tendría que hacerse una devaluación directa si hay temor en el mercado y cae el interés por el peso debido a riesgos. Por otra parte, no se trata solo de AMLO. La nueva jefa de Estado recién electa, Claudia Sheinbaum, podría generar incertidumbre si inicia su mandato con cambios políticos y económicos drásticos. AMLO heredará la crisis más seria desde 1976. Los especialistas señalan que AMLO le dejará una herencia de problemas a la próxima presidenta del país, y son 3 bombas de tiempo: la situación de Pemex, el sistema de pensiones y la deuda pública. Pemex tiene una deuda masiva de 100,000 millones de dólares. El gobierno federal también acumula una deuda similar y un sistema de pensiones insostenible, por lo que es evidente que se tendrán que tomar medidas económicas significativas que afectarán a los mexicanos de una u otra manera. ¿Por qué se depreció 8% la moneda mexicana en junio? Como mencionamos hace poco, los cambios que pueda hacer AMLO y su gobierno antes de terminar su periodo, con el llamado Plan C, trae incertidumbre al mercado y afecta el clima de las inversiones. Un ejemplo de esto fue la depreciación del 8% del peso, tras el mensaje que dio AMLO sobre la reforma al Poder Judicial que pretende aprobar en septiembre. México es un país con mucha historia de crisis económicas, sociales y políticas. Ver en el pasado puede darnos luz sobre cómo podría ser el futuro si no se evita cometer los mismos errores. México se encuentra al borde de otra crisis económica. Por ahora es difícil predecirlo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan todo sobre la devaluación del peso mexicano de Luis Echeverría y López Portillo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.